Bueno, niños, pues buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra segunda sesión del día de hoy. Para esta ocasión, esta sesión va a tratar específicamente un tema que es parte de cívica y ética, ¿sí? Ustedes, niños, lo han revisado desde tercero de primaria porque llevaban un librito, no sé si se acuerdan, que se llamaba Nuestra Constitución, ¿sí? Donde ustedes podían estudiar algunos artículos de nuestra Constitución y cómo aplicarlos en la vida diaria. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar un poco acerca de las constituciones que ha tenido nuestro país y por qué son importantes. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar, me gustaría que alguien de ustedes me pudiera mencionar qué idea tienen de lo que es una constitución. ¿Qué es para ustedes una constitución? Ajá, Una, leyes, dice Claudia, muy bien. ¿Sí, Dylan? Ok. Te escuchamos, hijo. Si quieres comentar algo. Ok, ¿alguien más tiene alguna idea? es como una regla, una democracia, ¿no? Ok, es parte de la democracia. Muy bien, Gustavo. Son arreglos, sí, porque son acuerdos, ¿verdad? Más que arreglos, son acuerdos entre diferentes personas, ¿verdad? Muy bien. Ok, chicos, bueno, no tenemos la idea tan perdida de lo que es la democracia, perdón, la constitución. Vamos entonces a revisar la historia de las constituciones en nuestro país, ¿sí? Les voy a presentar una presentación, una proyección de PowerPoint referente a este tema, ¿vale? Bien, ¿me pueden decir si ya se alcanza a ver, chicos? Sí. ¿Sí? Ok. Ok, hace un momento me comentaba su compañero Brian que hay algunas cosas que no alcanza a escuchar. No sé si a alguien le pase, todos nos escuchamos bien. Sí se escucha todo bien. Sí, ok. Bueno, muy bien, chicos. Si algo pasa, díganme por favor para regresarme o revisarlo. Sí, bueno, vamos Ok. entonces, gracias. Vamos a ver entonces la historia constitucional de México. Sí, y para poder estudiarla, nos vamos a ir primero a un país que no es México. Nos vamos a ir a España, ¿sí? Viajemos primero a España. Este es un país en Europa, cerca de Portugal, al sur de Europa, ¿verdad? ¿Alguien sabe algo de España? Por ejemplo, ¿qué idioma hablan en España? ¿Español? El español, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo es su tipo de gobierno? ¿Alguien sabe? ¿Corrupto? Corrupto, pero me refiero a qué tienen, democracia o monarquía o qué tienen en su país. ¿Democracia? Ok, ¿El gobierno? así es, fíjense bien, en España se tiene una monarquía constitucional, ¿sí? Que son ellos. En este caso, está manejado por, pues, reyes y reinas, ¿verdad? Estos viejitos que vemos aquí arriba son el rey Juan Carlos y la reina Sofía, ¿sí? Ellos ya le dejaron el trono a su hijo Felipe VI, que es él, y su esposa, la reina Leticia. Cuando ellos mueran o este, decidan abandonar sus cargos, se lo van a heredar a su hija, ¿verdad? La princesa Leonor. ¿Sí? Bueno, entonces podemos ver que el tipo de gobierno en España pues es todavía una monarquía, es decir, todavía es manejada por reyes. Sí tienen una constitución y tienen un parlamento, ¿sí? Donde hay un presidente que trabaja junto con la monarquía, ¿sí? Pero quien tiene el poder absoluto, pues son ellos. Bueno, me voy a ir, ¿por qué me fui a España? Me voy a ir hace 529 años, cuando Cristóbal Colón llegó a América, ¿verdad? No llegó a México, llegó a América, a la isla específicamente de San Salvador, ¿sí? Bueno, en esta época en la que llegó Cristóbal Colón, España no era conocida como tal, tenía varios reinos, ¿sí?
El mismo territorio que vimos estaba dividido en estos reinos, en la corona de Castilla, de Aragón, de Navarra, el reino de Granada y el reino de Portugal. ¿Sí? Cada uno tenía su propio rey y se manejaban de manera distinta. Cuando Cristóbal Colón vino, quienes le dieron la manera económica de poder descubrir las tierras de aquí de América, pues fueron los reyes católicos, ¿sí? La reina Isabel y el rey Fernando. Bueno, entonces, la reina Isabel era dueña de la corona de Aragón y el rey Fernando de Castilla, ¿sí? Entonces, al casarse ellos, estos dos reinos se convirtieron en uno solo, ¿sí? Y por lo tanto, la mayoría del territorio de España era gobernado por ellos. Hasta aquí empieza la colonización en América Latina, ¿verdad? Todo lo que conocemos, todos los países de América que hablan español fueron colonizados por las expediciones, ¿verdad? Iniciando por Cristóbal Colón y así sucesivamente aquí en México por Hernán Cortés, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó en España cuando se descubrió América? Pues España se hizo muy rico, ¿sí? Tuvo muchas riquezas por parte de el oro y la plata que extraían de las tierras de América, incluyendo nuestro país. Llegó una época en la que España era la potencia mundial. Así como ahora las potencias son, por ejemplo, China o Estados Unidos, en esta época pues lo era España. La época de mayor riqueza fue con este rey que se llamaba Felipe II, ¿sí? En 1556 y 1598, ¿sí? ¿Sabían que en esta época, chicos, el vestirse de negro era un símbolo de riqueza? Porque la ropa negra provenía de una planta de aquí de México que se llama palo de Campeche, ¿sí? Entonces, quienes tenían posibilidad de acercarse a esas tierras americanas, pues eran nada más los españoles. Y el símbolo de vestirse de negro les daba un estatus de ser personas, pues, poderosas, de dinero, ¿sí? No todos podían vestir de negro. Bueno, ¿qué pasó con Felipe II? Felipe II conquistó muchas partes de nuestro planeta, entre ellas el virreinato de la Nueva España, que es México y parte de Estados Unidos, Florida, Cuba, Belice, Guatemala, y todos estos que les llaman virreinatos también son los países pues de Sudamérica, Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile. Entonces, si nosotros vemos, pues realmente la mayoría del territorio de América pues era propiedad de España, ¿sí? Eso le acumuló riquezas y muchas de las partes que vemos coloreadas en naranja acá en Asia y en África formaban parte de los territorios de España, ¿sí? Eran poder de España. Bien. Felipe II, aquí nos dice la presentación, fue rey de España, Castilla, Aragón, Navarra, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Milán, Países Bajos, Portugal, Mozambique, Orán, Túnez, Filipinas, los virreinatos de Nueva España, Perú y Brasil, y también de Inglaterra e Irlanda. Es decir, que el poder de España pues era absoluto, ¿sí? Pero pasó una situación. En este caso, el rey de España, que era Felipe II, era muy religioso, ¿sí? Él era extremadamente católico y tuvo un confrontamiento con la reina Isabel de Inglaterra, la reina Isabel I, porque ella era protestante. Entonces entraron en conflicto y a Felipe II despilfarraba el dinero, ¿sí? Lo desgastaba, hizo que todos los bosques de España fueran talados para crear barcos e ir a pelear a la guerra en contra de la reina Isabel. Esta época o esa guerra se le llamó la guerra anglo-española, ¿sí? Aquí podemos ver algunas flotas y la flota de Felipe II le llamaban la Armada Invencible porque eran muchos barcos. Pues, ¿qué creen que pasó? Ni tan invencible porque la armada de Felipe II perdió y se ahogó en contra de los ingleses, ¿sí? Entonces no pudieron atacar a Inglaterra
y ahí fue cuando España se endeudó y empezó a perder su poder en Europa y en todo el mundo. ¿Sí? Esto pasó en los años 1550, 1560. Me van a decir, maestro, ¿esto qué tiene que ver con las constituciones? ¿Verdad? Bueno, poco a poco vamos caminando hacia México, ¿sí? Entonces, llega el siglo XIX, es decir, de los años 1800 al 1900, y en esa época los reyes de España eran el rey Carlos IV y su hijo, el rey Fernando VII. ¿Qué pasaba en esa época, chicos? Como ya no eran poderosos los reyes de España, quien tenía ahora el mando era Napoleón Bonaparte, ¿sí? Un emperador francés. ¿Qué hicieron ellos? Le tuvieron que dar la corona de España a Napoleón Bonaparte. Entonces España se quedó sin reyes y lo gobernaba Francia, ¿sí? Fíjense hasta dónde llegaron a perder todo lo que tenían hasta este punto. ¿Por qué nos afectó a nosotros esto? Bueno, no sé si han escuchado el grito de Dolores. Cuando Miguel Hidalgo dio la campana del grito, dijo, muera el mal gobierno, refiriéndose a Napoleón Bonaparte, y viva Fernando VII. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él era el rey de España y él tenía que estar a la cabeza, no Napoleón. Por eso la gente de México se hartó y quiso buscar su independencia, ¿verdad? Bueno, ¿qué se le ocurrió a Fernando VII? Se le ocurrió traer la Constitución de Cádiz a México. Esta es nuestra primera constitución, ¿sí? Esta Constitución de Cádiz tiene los siguientes principios, entre ellos uno muy importante. Dice que la nación española es la unión de todos los españoles de Europa y América, ¿sí? Acuérdense, chicos, nosotros fuimos españoles, bueno, de la corona española durante más de 400 años, ¿sí? Entonces, aquí lo que Fernando VII hizo fue, con esta constitución no te permito a ti, Napoleón, que te hagas dueño ni de México ni de las colonias españolas, porque ya son parte de España, ¿sí? Bueno, entre algunas otras cosas que tiene esta constitución, pues aquí podemos ver que la soberanía reside en la nación española es libre e independiente, los derechos de la nación conservan y protegen las leyes con la libertad civil, pero la realidad en México pues era otra, ¿sí? Quienes eran españoles tenían un rango de poder, quienes eran mestizos tenían otro, quienes eran indígenas tenían otro y quienes eran negros o esclavos pues tenían otro tipo de trato, ¿verdad? Bueno, acuérdense chicos, ¿alguien se acuerda cuándo fue la independencia de México? ¿Cuándo se inició? Así es. En este caso fue en 1810, ¿sí? Época en la que Fernando VII, pues lo sacó, Napoleón le dijo, ¿sabes qué? Vete de aquí, yo voy a gobernar España, ¿verdad? Y ahí fue cuando empezaron las revueltas aquí en nuestro país, ¿verdad? En 1810. ¿Cuándo se termina la independencia? Hasta 1821, ¿sí? Duró 11 años la guerra, de independencia. Bueno, después de la Constitución de Cádiz, José María Morelos y Pavón, acuérdense que José María Morelos y Pavón fue de los insurgentes guerrilleros de la independencia, escribió Los Sentimientos de la Nación, ¿sí? Esta obra de Los Sentimientos de la Nación es nuestra segunda constitución, chicos, y es una constitución tan bonita porque habla acerca del trato que deberíamos tener como gente de la Nueva España, ¿sí? Decía él que no había distinción de razas. Si fueras blanco, indio o negro, todos éramos iguales y lo único que nos diferenciaba era nuestro actuar, ¿verdad? O nuestra habilidad para hacer las cosas. Entonces, aquí hay algunos principios. Dice que América es libre e independiente de España. Él ya declara que ya no somos españoles, ya somos independientes. Y de cualquier otra nación, gobierno, monarquía. La religión católica era la única, ¿sí? No podía ser protestante, no podía ser judío o cualquier otra religión, no existía, era prohibido. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo.
que le deposita a sus representantes. Y aquí ya empezamos a ver la división de poderes, que todavía existe hasta el momento. La división legislativa, ejecutiva y judicial. ¿Sí? Acuérdense que el poder ejecutivo es el presidente. Aquí dice la proscripción de la esclavitud, la tortura y la distinción de castas, estaba prohibida la esclavitud en México ya en estas épocas, ¿sí? Todos somos iguales ante la ley y la protección del derecho a la propiedad. Bueno, entonces esta constitución queda durante un tiempo en el que pues alcanzó algo de importancia. A España no le gustó esta constitución, entonces acuérdense cómo murió María Morelos y Pavón, ¿sí? Se creó la Constitución de Apatzingán en 1815, ¿sí? En Michoacán. ¿Qué principios tenía esta Constitución? Dice que la felicidad del pueblo y cada uno de sus ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. El tema de la propiedad, niños, a partir de esta época, desde los 1800 hasta 1920, era un problemón en México, ¿sí? Porque había hacendados que tenían 40, 50 esclavos, mal comidos, sin educación, y pues ellos eran dueños del territorio, entonces ellos hacían lo que querían, ¿sí? Entonces se luchaba por esa situación. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos se fijarán límites a los poderes de los funcionarios públicos, ¿sí? O sea, el presidente tenía un poder limitado, los diputados, senadores tenían poderes limitados. Y otra vez aquí la división de poderes, ejecutivo, hay una disculpa chicos, ejecutivo, presidente y vicepresidente, legislativo el Congreso y judicial el Supremo Tribunal. Bueno, en 1822, cuando entra esta nueva constitución de Apatzingán, se abole la constitución de Cádiz del rey Fernando. ¿Sí? Esta ya no sirve aquí en México, ya no la reconocemos. Y en 1822, ya que nos hemos independizado, empieza el primer imperio mexicano. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa aquí, chicos? Ya no tenemos a España aquí, gracias a Dios, ya se fueron. Nos quedamos para gobernar los mexicanos, ¿verdad? Los nuevos españoles. Entonces decidimos, ¿verdad? Entre aquí los ciudadanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Presidentes o todavía reyes? No, pues que todavía reyes, muchos decían. ¿Sí? Que sean reyes de México, decían unos, o que sean reyes de Europa, que se traigan a un rey de Europa para que gobierne México. Bueno, entre que estaba el debate, se decidió que el primer imperio mexicano fuera por Agustín de Iturbide, un mexicano, ¿sí? ¿Qué hizo él? Él hizo el reglamento provisional del imperio mexicano, ¿sí? En 1822. Entonces, Iturbide hizo su constitución. Esta es la siguiente constitución de nosotros. ¿Qué principios había? Que la nación era libre, independiente y soberana y que el gobierno tenía por objeto la conservación, tranquilidad y prosperidad del Estado y sus individuos. Había derechos de libertad, propiedad, seguridad e igualdad. Bueno, Agustín de Iturbide, como era emperador, él decidía lo que él quería hacer, ¿sí? Pero no contaba con que en la Constitución había una asamblea, ¿sí? O un congreso. Entonces, él tenía que tomar también las decisiones junto con el Congreso y no le pareció, ¿sí? ¿Por qué? Porque él era el emperador. ¿Cómo alguien más lo iba a mandar? Bueno, Agustín de Iturbide deshace el Congreso y lo mandan a ejecutar por ser un traidor a la patria, ¿sí? Entonces, Agustín de Iturbide muere por traición en 1824 y su reglamento del primer imperio se abole, ¿sí? Es decir, se elimina. A la muerte de Iturbide se hace la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? En 1824. Es la siguiente constitución por Santana. Esta persona que vemos aquí es Antonio López de Santana. Ya lo hemos estudiado, creo que en cuarto y quinto. ¿Alguien se acuerda quién es Santana o qué hizo? La Constitución Federal. Sí, pero aparte
En esta época, chicos, fue cuando se perdió la mitad del territorio mexicano, ¿sí? Entonces, fíjense bien, cuando se hizo esta constitución, hubo una intervención estadounidense. México le pertenecía a Estados Unidos. 2 años, de 1846 a 1848, que es cuando la toma de Chapultepec y los niños héroes sucede esa situación, ¿verdad? Estados Unidos declara a México como suyo durante 2 años, ¿sí? Bueno, se pierde la mitad del territorio. Esto que vemos aquí coloreado era de nosotros. Texas, Arizona, Utah, Colorado, Nevada y California eran territorios mexicanos y los perdimos. Se los vendió Santana por 15 millones de dólares. Bueno, entonces pasa esta situación y se pierde el territorio, ni modo, ya lo perdimos. Se hace un acta constitutiva de reformas, otra vez por Antonio López de Santana, y él se hacía llamar, no presidente, se hacía llamar como los reyes, Su Alteza Serenísima. Bueno, ¿cuál fue el destino de Santana? Pues Santana tuvo que ser exiliado a otro país, ¿verdad? Porque ya iban pues a ejecutarlo, a matarlo. Él tuvo que huir. Bueno, después, chicos, seguimos con las constituciones de 1857 y la Guerra de Reforma, ¿sí? Aquí México estaba dividido entre los conservadores y los liberales, ¿sí? Benito Juárez, si lo conocemos todos, él era liberal, ¿sí? A él quería que la Iglesia Católica se separara del Estado y que hubiera libertad de religión. Pero Félix Suaga y Miguel Miramón, que están aquí abajo, ellos decían que no, era otro movimiento, ¿sí? Que se conservara la iglesia, que trajeran a un rey de Europa para que nos gobernara y que todo fuera como en la Nueva España. Bueno, ¿qué pasa aquí? Ya nos llamamos Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? La guerra de reforma duró un tiempo y finalmente esta constitución salió victoriosa, ¿verdad? Ganó Benito Juárez. Bien. Muere Benito Juárez y en un movimiento de decir ya, los liberales ya se fueron, regresa el segundo imperio mexicano, ¿sí? En este caso ahora México éramos propiedad de Austria, de Europa, ¿sí? Aquí vemos al emperador Maximiliano y a su esposa Carlota. Bueno, ellos eran reyes traídos de España, de Europa, perdón, de Austria, y eran quienes tenían el poder. Hicieron su estatuto provisional del Imperio Mexicano, otra constitución, ¿sí? ¿Qué tanto duró su periodo como emperadores? Muy poco, ¿sí? Los liberales ejecutaron, fusilaron a Maximiliano y Carlota regresó a Alemania, pero se dice en la información que se tiene que Carlota se volvió loca y murió, ¿sí? Por locura. Bueno, después, chicos, del primer imperio mexicano pasa otro suceso feo en México, que fue el porfiriato, ¿sí? Porfirio Díaz duró 30 años en el poder como presidente, ¿sí? 3 décadas. Entonces, la gente estaba harta, la pobreza estaba altísima y México sí tuvo avances tecnológicos en esta época, pero la situación de injusticias pues era muy grande. Todavía problemas con la propiedad y los territorios. Porfirio Díaz lo exilian hasta Francia, allá todavía están sus restos, ahí está su tumba, y se crea la Constitución Política de 1917, que es la actual. Se conmemora el día de hoy porque hoy se fundó en Querétaro, ¿sí? Como había tantos conflictos, Querétaro fue la capital de nuestro país, ¿sí? Entonces ahí se fundó la Constitución por Venustiano Carranza y aquí tenemos algo de información de esa Constitución, ¿sí? Nos dice que el 5 de febrero fue establecida por el Congreso Constituyente y entró en vigor el 1 de mayo del mismo año. Carranza, el entonces presidente, Venustiano Carranza, promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, ha tenido
pues varios cambios, ¿no? Ahorita 2021, esta constitución sigue, pero ya se le han hecho modificaciones, ¿verdad? Uno de los puntos importantes que nos dejó Porfirio Díaz es la no reelección. La constitución que rigió nuestro país hasta 1917 fue la de Benito Juárez, y entre los principales cambios que se hicieron fue la eliminación de la reelección presidencial y la erradicación del cargo de vicepresidente. Hubo tres poderes, todavía los conservamos. Se refrendó la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Se ratificó el sistema de elecciones directas y se dio más soberanía en las entidades federativas. Y esta constitución tiene 136 artículos. ¿Vale? Bien, chicos, voy a dejar de compartir un momento. Realmente, ¿por qué es importante nuestra constitución? ¿Sí? Cuando nosotros vemos esta historia, podemos ver que nuestro país ha evitado muchas veces los conflictos con otros países y son necesarias las leyes para poner límites, ¿verdad? Y para que nuestro país pues pueda alcanzar la libertad que desea. Entonces, en este caso, sí ha sido un camino, como pueden ver, largo, difícil, pero pues poco a poco se fue cambiando a la sociedad, ¿verdad? Muy bien, chicos. Es importante conocer estos aspectos también para que ustedes conozcan algunos derechos que tienen y algunas obligaciones, ¿sale? Muy bien, niños. Hasta aquí voy a dejar el tema de hoy. Realmente más que escribir o revisar alguna otra cosa, pues era conocer un poco la historia de nuestras constituciones. No sé si alguien tenga algún